4043, que reglamenta la ley que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones y se establecen disposiciones en materia societaria. Para ello, le hemos convocado a nuestro asesor jurídico, el doctor Emilio Ayala, que nos va a explicar qué consiste y cuál es la atribución notarial respecto a este decreto. Muy buenas tardes. Escuché algunas preocupaciones porque sabemos que este decreto está en la reglamentación de la ley 5895, que tiene un llamativo título de la ley que establece reglas de transparencia en el régimen de la sociedad constituida por acción. Como si fuera que las sociedades anteriores eran oscuras, que no tenían publicidad, etc. Lo que quiero nomás es salvaguardar la posición del Colegio de Turismo en contra siempre, porque sostuvimos y sostenemos y hemos presentado por escrito la posición de que bastaba con modificar un solo artículo del Código Civil si lo que se quería era transformar acciones del tipo al portador al tipo nominativa. Pero hicieron tanta complicación, hicieron una audiencia pública en el año 2016, a principio del año. Vinimos gente de la rural, muchísimamente llenamos el auditorio del Salón Bicameral. Pero ¿qué pasa? Después, el 20 de diciembre del 16, la última sesión aprobaron. Y anduvo dando 1000 vueltas hasta que se promulgó. Volvimos a protestar en senadores, aceptaron la posición del colegio, pero la Cámara de Diputados se ratificó. Así que esto es lo que tenemos y el doctor que nos acompañó siempre nos va a dar pauta de lo que nos dice la ley, lo que nos dice el decreto. Que tampoco no se llevan bien el uno con el otro, pero bueno, el expositor es nuestro querido doctor Emilio Ayala con nosotros. Ya no lo voy a presentar, él tiene el micrófono. Muy buenas tardes. Yo quiero mencionar que, ¿se acuerdan de aquel incendio de marzo? No recuerdo en qué año fue. El día antes de ese incendio, este tema estaba también en forma candente. Se postergó un poco su estudio a causa de los daños que se produjeron, porque no había lugar donde llevar a cabo las sesiones. Y luego, sorpresivamente, aparece esta ley 5.895. Acá aparece que se publicó y se insertó en el registro oficial el 5 de octubre de 2017. Básicamente, este decreto, desde el punto estrictamente notarial, que es algo que a nosotros nos interesa y en nuestra área de competencia, está salvaguardado en el artículo 4, en donde se menciona que la modificación de estatutos deberá figurar en un acta de directorio, que dicha acta deberá llevarse a escritura pública e inscribirse en los registros correspondientes. O sea, desde ese punto de vista no hay ninguna variación en lo que atañe a la forma que va a tener la modificación de los estatutos. Anteriormente tenía que llevarse a cabo una asamblea, luego se modificaba la escritura pública de constitución con lo que se denominaban escrituras complementarias o modificatorias, donde se cambiaba algunos de los puntos mencionados en el estatuto primitivo. Ahora se va a continuar con el proceso de formalización por medio de escritura pública, solo que en vez de una decisión asamblearia va a ser un acta de directorio. Hasta allí lo que a nosotros directamente nos incumbe desde el punto de vista de la función notarial. Es lo que menciona el artículo 4. Comentarios generales de las leyes o del decreto en particular. El decreto es bastante extenso, una característica también propia de las reglamentaciones de nuestro país es que a veces son más detalladas que la propia ley que pretende reglamentar. Y la frontera entre la reglamentación propiamente dicha y
pasar a reemplazar a la ley y comenzar a legislar solapadamente bajo la forma de una inocente reglamentación es bastante gris. Fíjense que tiene 18 artículos, incluyendo el que dice que se va a refrendar por Hacienda y que se comunica al registro oficial, mientras que la ley tiene 3 artículos, incluyendo esos 2. Entonces ustedes se dan cuenta que es bastante reglamentarista, bastante detallado. ¿Qué es lo que se pretende hacer con este decreto? Como por ley se estableció que los estatutos ya no se van a modificar por medio de una asamblea y se modifica el Código Civil en esa parte, sino que directamente la modificación de los estatutos se van a... Y acá hay una expresión que en una ocasión también me hubo oportunidad de discutir en este foro. De pleno derecho se modifican por el simple hecho de que salió la ley. Es lo que aparece en el artículo 2 de la ley. A los efectos del párrafo anterior, se refiere a la modificación del estatuto social. Esta es la ley, no es el decreto. No se requerirá de asamblea de modificación estatutaria. Le voy a leer el artículo 2 de la ley. Los estatutos sociales de las sociedades constituidas en la República del Paraguay, cuyo capital estuviere representado por acciones al portador, quedan modificados de pleno derecho con arreglo a las disposiciones establecidas en la presente ley, una vez operada su vigencia. Y el siguiente artículo, el siguiente párrafo del mismo artículo, no se requerirá de asamblea de modificación estatutaria. Básicamente es este artículo 2 lo que viene a resumir el contenido de este decreto que hoy nos cabe analizar. Entonces, de acuerdo con la ley, porque salió la ley, se dictó la ley, automáticamente se modifica el estatuto. Una objeción que presentó el colegio fue que la ley puede establecer algo, yo puedo afirmar algo, pero la simple afirmación de algo no implica que ese algo se da en la realidad, porque los que se olvidaron al redactar esta ley era que la simple manifestación legal de que el estatuto queda modificado no implica que el estatuto está modificado, porque se olvidaron que existe un registro público de comercio y un registro de personas jurídicas, y por más que la ley diga a partir de ahora los estatutos están modificados, eso no proyecta sus efectos en sede registral. Esa es una primera crítica que se hizo, ¿verdad? Antes de eso, durante muchos meses y tal vez años, en el colegio estuvimos peleando por este tema, porque el proyecto anterior era más aberrante aún. Se refería exclusivamente al canje de acciones. Y nosotros le dijimos, yo puedo tomar todas las acciones al portador y reemplazarlas por acciones nominativas. Pero si yo hago eso y las acciones que tienen los accionistas no se corresponden con el tipo de acción que figura en el estatuto, entonces estas acciones no van a valer. De allí fue que, tomando en cuenta ese error, se redactó este artículo. Entonces se dijo, bueno, lo que tenemos que hacer entonces no es solamente canjear las acciones, sino modificar el estatuto. Pero resulta que para modificar el estatuto, de acuerdo con el Código Civil, se tiene que hacer una asamblea. Y ellos, me refiero a los legisladores, tenían miedo de que dicha asamblea no se realice nunca. Entonces aquí apareció esto de que por medio imperio legal automáticamente ya están cambiados los estatutos. Y aquí apareció nuevamente nuestra contribución, que es lo que les dije recién. El mero deseo legal de que una sociedad sin participación de la voluntad de los socios transforme su estatuto
no implica que esos estatutos están transformados, porque todavía hay que resolver el problema en sede registral. Allí fue que entonces dijeron, bueno, tenemos entonces que hacer que allí en el registro se modifique. Nuevamente fue nuestra contribución que se haga la asamblea, que diga la ley que se debe hacer una asamblea, se hace la asamblea y luego en la escritura pública y ahí se inscribe. Y como no querían el tema de la asamblea, entonces salió esto. Ahí rescatamos por lo menos el hecho de que se haga en escritura pública esa acta de directorio. Era nuestra intención, porque como ustedes saben, hay una disposición que está en la larga lista del artículo 700 del Código Civil que indica algo así, que todo aquel acto que se hace en escritura pública, solamente en escritura pública se puede modificar, que fue nuestra última carta jugada en ese evento, ¿verdad?, de discusión. Muy bien. Eso entonces con respecto al artículo 4 del decreto. Voy a hacer comentarios muy generales que no compete directamente ya a la actividad notarial, pero sí es importante porque sin querer nadie se dio cuenta que acá aumentó tremendamente la responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas, porque a cada rato se menciona que la sociedad tiene que comunicar, porque si no comunica va a tener tal sanción, las infracciones van a ser tales y cuales, y resulta que no está individualizado el sujeto responsable, se refiere a la sociedad. Desde ese punto de vista, el representante de la sociedad es el directorio. Entonces, ellos son los que tienen que modificar el estatuto en escritura pública. El directorio es el que debe comunicar a la Abogacía del Tesoro de dicha modificación, así como una vez realizada la comunicación, proceder al canje en los términos del artículo 6, que nos indica lo que es el canje. Una cosa que les voy a contar, y no se conoce mucho en nuestro país, lo cual me indica a mí el origen anglosajón de esta terminología: el beneficiario final. La palabra o la expresión beneficiario final tiene la siguiente connotación. Lo que acá se pretende con esta ley es que las acciones sean nominativas, de manera que se pueda conocer la identidad del socio. Pero puede darse el caso que una sociedad anónima esté compuesta por 2 o 3 socios y que dichos socios sean otras sociedades anónimas. Desde ese punto de vista, al hacer el canje de acciones, se va a conocer la identidad del socio, pero había sido que es otra sociedad anónima la que aparece como accionista. Entonces, lo que se busca con la expresión beneficiario final es saber finalmente quién es la persona física que está detrás de esa persona jurídica, esa otra sociedad anónima que es socia de la sociedad anónima. Allí ustedes se pueden encontrar con que nuevamente esa sociedad anónima que es socia de esa otra sociedad anónima es un grupo de 2 o 4 sociedades anónimas más, en cuyo caso tenemos que ver quiénes son los verdaderos socios y así sucesivamente en un esquema que en la comunidad internacional se llama la matrioshka. La matrioshka es esa muñequita rusa grande que ustedes abren y adentro hay otra muñequita, y quitan esa muñequita y hay otra muñequita, y así van, son huecas todas las muñequitas hasta llegar al último que ya no es más hueco, o sea, no se puede más abrir para encontrar otra cosa adentro, y ese sería el beneficiario final. Esa terminología, les cuento, les hago esa aclaración, porque acá se salta directamente a lo que es el beneficiario final y en ninguna parte se explica de qué se trata lo del beneficiario final, lo cual nos indica también que el decreto se hizo en base a un formato internacional que cayó en manos de alguna consultora que hizo el proyecto de decreto, o se hizo
ajena a nuestro sistema jurídico. ¿Por qué se le llama beneficiario final? Porque si el socio es una persona física, yo ya sé que el socio, al tener la acción nominativa e identificarse con el nombre que aparece en dicha acción, es el que va a percibir los dividendos. Entonces allí hay una identificación entre el accionista y el beneficiario final, porque se trata de la misma persona. En cambio, si se tratase de un accionista que es otra sociedad anónima, la persona física que esté como socia de esa sociedad anónima, que es accionista de la primera sociedad anónima, sería la persona mencionada como beneficiario final. Por supuesto que ustedes pueden tener varias personas en el esquema de la matrioshka, varias personas jurídicas como socias en una infinita cantidad de esquemas, porque eso es imposible de evitar. Lo que se suele hacer en otros países, en Panamá por ejemplo se hace eso, se pone que el beneficiario final termina siendo una fundación, porque en Panamá están permitidas las denominadas fundaciones con fines privados, y resulta que esa fundación, como la fundación es un conjunto de bienes y no hay socios, sino que hay directamente beneficiados, ese ya va a ser el beneficiado de la fundación, pero no el beneficiado de la sociedad. Entonces ese es el esquema que se está planteando en algunos países como Panamá, por ejemplo. Seguimos con nuestro decreto. Me quise detener con nuestro beneficiario final porque es lo que aparece acá como algo desconocido para nuestro sistema, ¿verdad? Luego del artículo 7º referente al beneficiario final, aparece una gran cantidad de artículos que ya guardan relación con el desarrollo de la etapa de canje. El desarrollo de la etapa de modificación de estatutos se agota en los artículos 4º y 5º. La modificación se hace por escritura pública, el acta de directorio se eleva a escritura pública, se inscribe en el registro y luego se comunica a la abogacía del tesoro. Y él tiene que comunicar, y tendría que ser los miembros del directorio. Luego viene el artículo 6º del canje de acciones, beneficiario final que hablamos recién, y después viene toda la etapa relacionada con cuestiones de proceso de los cambios que se hicieron. Actualización de datos, eso nos indica el artículo 8, o sea, hay que avisar quiénes son los votos, pero eso ya no es una cuestión notarial, por supuesto, ¿verdad? La cuestión notarial se agotó en la escritura pública de modificación de estatutos por acta de directorio. El resto es una cuestión ya de los directores de la sociedad anónima. Aparecen algunas sanciones y otras obligaciones en el artículo 10. Estas obligaciones ya guardan relación con otras cuestiones distintas. Por ejemplo, el numeral 1 del artículo 10 se refiere a la inscripción en la abogacía del tesoro. Fíjense en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 10. En el mismo plazo se deberá solicitar igualmente a la abogacía del tesoro la inscripción de toda modificación, fusión, transformación y disolución acompañado de la escritura pública correspondiente y la constancia de inscripción en los registros públicos. Acá volvemos a tocar otra vez el tema de la escritura, pero esto está relacionado ahora mismo con la modificación de estatutos con el artículo 4º. Si en el futuro ya está modificado el estatuto, son todas las acciones nominativas y el estatuto figura que son nominativas
nominativas, pero se va a producir una fusión o una transformación de la sociedad, por ejemplo, de sociedad anónima emisora de capital abierto. Acá viene un detalle interesante. Va a haber ahí una modificación del tipo social, pero fíjense que allí esa modificación se va a tener que hacer por asamblea. Allí nos encontramos con una contradicción que le pasó desapercibida a los redactores de este decreto, que en su apuro por cumplir con la regla del Gaffitron. Bueno, vamos a salir en la lista gris y vamos a estar en la lista blanca, porque todavía somos transparentes al tener acciones nominativas. Y en el numeral 2 del artículo 10, fíjense lo que dice: comunicación asamblearia. Se les filtró allí una expresión que se correspondía con el artículo que justo se derogó con esta ley 5.895, que pretende ser reglamentada con este decreto. Pero para que haya coherencia en la interpretación y haya una interpretación sistemática, que es lo que solemos abogar nosotros en el colegio y en todas nuestras presentaciones con las autoridades legislativas y de distintas carteras ministeriales, para que haya coherencia acá, tendría que quedar claro que, de acuerdo con el artículo 4 de esta ley, esa modificación por acta de directorio que se debe de dar en escritura pública, sola y exclusivamente se refiere al cambio de tipo de acción. Ya no va a ser más al portador, va a ser nominativa. Y cualquier otro tipo de modificación se va a tener que hacer por asamblea. Acá viene un punto muy interesante que va a generar un caos también legislativo, porque cuando se dicta una ley de esta naturaleza, lo que se pretende es que esa ley, a partir de su puesta en vigencia, rija para el futuro. No se puede hacer una ley, o no tiene sentido una ley que entre en vigencia hoy y cuya única finalidad es decir, ustedes, socios de sociedades anónimas, a partir de hoy su estatuto queda cambiado por imperio de esta ley, de pleno derecho. Vayan con un escribano, presenten el acta de directorio, que hagan escritura pública eso y vayan a inscribir para que haya correspondencia de su cambio de tipo de acción. Y nunca más sirve esa ley cuando en este país desaparecen las acciones al portador o sociedades con cuyos estatutos contemplan acciones al portador. No tiene sentido eso. ¿Qué pasaría con todas las leyes que de ahora en el futuro van a, con todas aquellas sociedades, por dicho, que a partir de ahora hacia el futuro van a ir constituyéndose? Allí es donde a mi criterio necesariamente tiene que haber, en primer lugar, la constitución misma de la sociedad ya va a ser con acción nominativa, y cualquier otra modificación va a tener que hacerse por asamblea, y eso se pasa a la escritura pública para inscribir en el registro. O si no, no tendría coherencia el artículo 10 con el artículo 4 del propio decreto, que dentro de su sistemática, en un lado me dice que basta el acta de directorio y en otro lado me dice que hay que comunicar la asamblea. Entonces, ahí, yo creo que ahí es donde tiene sentido eso. Después de ese artículo 10, aparecen una cantidad de sanciones para los que no cumplen con la ley. Por ejemplo, el artículo 11 se refiere a la suspensión de derechos económicos. ¿Qué significa eso? Que no van a cobrar sus utilidades. Esa es la primera sanción. El artículo 12 da un plazo de 24 meses para que se produzca
el canje de las acciones. Es decir, hay 24 meses dentro de los cuales se tiene que llevar a cabo la recuperación de todas esas acciones al portador y la entrega de las acciones nominativas ya a nombre de esa persona. ¿Qué pasa si se trata de un socio que es sociedad anónima a su vez? Y se le va a tener que entregar unas acciones en donde aparezca el nombre de esa sociedad anónima que es social. Y el tema del beneficiario final se va a regir en base a lo que aparece en el artículo 7 del decreto. Les voy a contar algo que se da, no está en confidencia, o puede ser que sea confidencia, pero todos van a saber de alguna manera, tarde o temprano. Generalmente los bancos conocen, los bancos tampoco les gusta estar cumpliendo estas reglas porque les traba su negocio. Y a veces se cansa la gente de ir y pedir, y lo que yo vi que se hace mucho es el presidente de la sociedad se va a la cooperativa, generalmente la universitaria, y pide ahí 200 millones de guaraníes y después con la ganancia de la sociedad nomás paga su préstamo. Entonces los bancos están mermando un poco su actividad por la excesiva cantidad de requisitos que se piden. Pero lo que se suele hacer es, con esto del beneficiario final, al banco nomás se le dice quiénes son las personas físicas que están conformando esa sociedad anónima que a su vez es socia de la otra sociedad anónima que es la que viene a hacer el préstamo bancario o viene a solicitar la apertura de una cuenta o la concesión de una línea de crédito o lo que corresponda. Entonces, acá lo que aparece como nuevo es que hay que comunicarle también a la abogacía del Tesoro lo que antes se comunicaba al banco para que el banco quede tranquilo y cuando la pareja se relaja o Banco Central le pida informe acerca de su cliente, le comunicaban ellos, bueno, estas son las personas físicas que conforman esa otra sociedad que es socia de la sociedad que es cliente nuestro. Ahora hay que comunicar también a la abogacía del Tesoro. Esto está en el artículo 12. Otra sanción en el artículo 13. Bloqueo del RUT. Si la sociedad no cumple con el canje de acciones, la comunicación del beneficiario final, pasan los 24 meses, hay tal canje, entonces aparece como una sanción el bloqueo de RUT. Eso ustedes encuentran en el artículo 13. Para mí es una sanción, aunque acá dice como medida no sancionadora y al solo efecto de garantizar la legalidad de las operaciones, hasta tanto regularicen los incumplimientos detectados. Le llaman una medida no sancionadora, más o menos tipo medida cautelar de juicio ejecutivo, ¿verdad? No le voy a condenar al pago, pero le voy a embargar mientras tanto, ¿verdad? Es cierto, no le está condenando a pagar, pero le está afectando de alguna manera. Y acá, el hecho que le bloqueen el RUT implica que no se va a poder realizar, por ejemplo, declaraciones juradas de IVA en forma mensual, y pago mucho menos. Es más, yo no sé si ustedes, a mí me gusta el sistema Marangatu porque así aprendo, porque la gente no quiere aprender, un contador hace eso, suelen decir, ¿verdad? Yo estuve experimentando la vez pasada en el sistema Marangatu y ahora es mucho más riguroso. Si ustedes no avisan, por ejemplo, anualmente, que su domicilio que declararon en la SED, es el mismo o cambio, ustedes no tienen que avisar cuando cambian nomás, siempre tienen que avisar. Si cambian, avisan que no, si no cambian, avisan que permanecen,
Entonces, se les bloquea y ustedes no pueden hacer declaración jurada, nada lo pueden hacer. El propio software impide, no abre siquiera el menú en donde aparece declaración jurada o visión integral del contribuyente o cuenta corriente del contribuyente. Nada no aparece. Ustedes tienen que poner su dirección. Hay otro ítem que dice porcentaje de las actividades que se realizan, porque está aquel que se dedica, por ejemplo, a una profesión, pero también tiene inmuebles que dan alquiler y después tiene una estancia también que le da algún tipo de ingreso. Entonces tiene distintos impuestos, el contribuyente de varios impuestos, y en su registro como contribuyente tienen que figurar cuáles son esas actividades. Y lo nuevo es que ahora aparece en forma anual un aviso que coincide con el último número del RUC de ustedes, que no es el dígito verificador, en donde el mío, por ejemplo, es el 8. Entonces en agosto me va a salir el aviso donde yo tengo que decir dónde es mi domicilio y que yo sigo siendo abogado. Si yo no pongo esa información, no me sale nada. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Yo le llamo bloqueo. Está bloqueado, no puedo hacer siquiera una declaración. Acá aparece en el artículo 13 la noción de bloqueo, o sea, no se va a poder hacer nada, pero me dicen que me tranquilice porque es una medida no sancionadora nomás al solo efecto de garantizar la legalidad de las operaciones hasta tanto regularicen los incumplimientos detectados. O sea, ir a avisar que el beneficiario final, acá están todas las acciones, estos son los nombres de los socios que tenían acciones al portador y a quienes le dimos acciones nominativas, etc. Y la escritura, por supuesto, como primer punto privado. Gracias por mencionar. No termina ahí el tema de las sanciones, aunque se diga que el bloqueo no es una sanción. Después recién aparece en el 14 las denominadas infracciones. Y acá ustedes van a ver, ahora que estoy hablando de la CEP, tiene mucha analogía con la CEP. Aquel que cumple, pero cumple tarde, fuera del plazo que la ley establecía. Ustedes tienen, por ejemplo, en el artículo 14, numeral 1, el primer supuesto de infracción referente a canje de acciones fuera de los 24 meses. Y otra vez se distingue si después de los 24 meses pasaron 6 meses nomás y ahí se van a declarar, o después de los 24 meses pasaron 12 meses más, ahí ya le van a cobrar 200 jornales, no 100. 100 es para el que se retrasa dentro de los 6 meses. O sea, 6 meses después de los 24 que tenía que hacerse sin sanción. Y así hay una escala que va hasta el de 18 meses posteriores a los 24. Allí la multa van a ser 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Comunicación fuera del plazo del canje de acciones. Primero hay que canjear, después hay que avisar que se canjeó, después hay que enviar los nombres de los que vinieron a canjear. Cada cosa que se hace hay que estar avisando que se hizo. Y cada aviso de lo que se hizo se tiene que hacer dentro de distintos plazos. Por ejemplo, no quiero mencionar todo porque nos vamos a confundir, ¿verdad? Y ya no es asunto nuestro, es asunto del directorio de la sociedad. El de 24 vamos a usar como ejemplo, que mencioné recién. Pero después está el de los 15 días, que es para comunicar el canje. Y otra vez, si ustedes se encuentran ante una situación donde hay un directorio que le pasó ya hizo dentro de los 24 meses el canje, pero se retrasó en avisar que hizo el canje, entonces allí comienza otra vez el tema de las sanciones. Pero allí no hay una escala, sino que directamente aparece 100 jornales. Eso ustedes ven en el numeral 2 del artículo 14.
sea, una vez nomás 100, no hay una escala. Hay un artículo que no leí para no hacer tan largo y complejo el tema, que dice que cuando se canjea la acción, se le entrega al socio la acción nominativa y se toma de él la acción al portador. Y esa acción al portador hay que escanear y hay que guardar el formato digital y el formato papel durante 5 años. No sé para qué. ¿Ven cómo se copió del set esta información? Y ellos saben para qué. Querían incluir, pero resulta que al final vamos a dejar nomás. ¿Para qué? Y por si alguna vez algo así al Tesoro se le ocurre saber si el ya era socio de, qué sé yo, Telecenso de algo nomás, en algún momento, ¿verdad? Si no guardan esa información, la sociedad pagará 400 jornales mínimos. Bastante oneroso. Inscripción fuera de plazo de sociedades constituidas antes del presente decreto, 100 jornales. Y así sucesivamente ustedes van a ir viendo. Comunicación asamblearia, por ejemplo, también es de 100 jornales. Transferencia de acciones también numeral 7, 100 jornales también. Comunicación fuera de plazo. O sea, las infracciones se dividen en dos: el no hacer lo que había que hacer dentro de un plazo y el no comunicar que se hizo lo que se tenía que hacer dentro del plazo. Cada vez que se hace algo hay que avisar que se hizo. Si no hacen dentro del plazo, multa. Si hacen pero no comunican que hicieron dentro del plazo, multa. Entonces hay una gran cantidad de requisitos y sanciones que los directores, hay que llamar la atención en ese detalle, porque yo creo que los directores de acá no mandan ni abogado, digamos, él sabe qué hay que hacer, o el contador, pero yo no encontré en el decreto, solamente encontré en el decreto que la sociedad es responsable, pero ¿quién representa a la sociedad? Y los del directorio. Entonces son los directores los que van a ser responsables de hacer lo que hay que hacer y de comunicar que se hizo. No, hay sanciones penales, yo no encontré acá eso. La multa, esa multa que mencioné recién, se va a pagar en boca de cobranza, y aquí pago, aquí en el colegio se va a poder pagar la multa, el pago de precio. Nuevo cliente. Y finalmente termina el decreto con el procedimiento por medio de expediente administrativo por vía de recurso, de qué es lo que se va a hacer si es que Hacienda hace algo mal, porque no me gustó la multa o la multa es muy alta o lo que sea. Todo eso se establece en el artículo 16 y allí culmina nuestro decreto. En resumen, el decreto entonces, con esto culmina esta exposición, comprende modificación de estatutos a través de acta directorio redactado en escritura pública que se inscribe en los registros públicos, personas jurídicas y público de comercio. Y el resto es todo asunto de los miembros del directorio. Comunicar que se hizo la modificación, hacer la modificación por escritura y comunicar. Canjear las acciones dentro de 24 meses y comunicar. Guardar las acciones al portador en papel y digitalizarlas y guardar las dos cosas durante 5 años y avisar. Y así sencillamente, hacer, avisar, hacer, avisar, hacer, avisar. El que hace y no avisa, o hace fuera de plazo y avisa dentro del plazo, o no hace luego y por lo tanto no avisa nada, o cualquier otra combinación que ustedes encuentren entre avisar y hacer, todas las multas que hayan. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor.
saludo a nuestra querida profesora Lucila Ortiz de Martino y le queremos dar la palabra porque suponemos que ella también tiene algún aporte, porque ella es nuestra profesora, por favor. Ella no es que va a preguntar, ella va a contar. Sí, es importante esta contribución. Yo pienso que no hay nada que hacer porque ya se peleó, pero se puede seguir peleando. La primera objeción para mí es la violación flagrante de la Constitución con la ley. Con la ley no, desde la 4895. ¿Por qué? Porque las leyes van para el futuro, no hay retroactividad a la norma. ¿Cómo van a obligar a una sociedad que se ha constituido de acuerdo a las leyes vigentes a que corra rápidamente, aunque sean 24 meses, a cambiar su paquete accionario si cuando sucedió estaba dentro de los límites de la ley, dentro del marco de la ley? Vamos a cometer prácticamente la misma, vamos a decir, antijuridicidad que se cometió con el registro de automotores. Acuérdense un poco, el vehículo legal hoy, mañana era ilegal porque cambió la norma. La ley tiene que ser tunc et nunc, de aquí para adelante, pero no para atrás. Ya pasó, desgraciadamente, acá hay una ley que es retroactiva. Tenemos que esa es la primera objeción y es lo que más llama la atención. En beneficio del registro de inmuebles, quiero decir que, sin embargo, no se plegó a esa postura. Ustedes manejan fincas y salen en matrículas, ¿verdad? No obliga a todos los que tienen fincas rápidamente, porque ya no sirve para nada, a matricular el inmueble. Eso es trabajar doble, trabajar mal, trabajar ilegalmente. Bueno, pero está, desgraciadamente, y hay que vivir con el hijo down. Con respecto a este tema de la ¿cómo se llama esto? El artículo 4 del decreto, el artículo 4 del decreto. Acta el proceso seguiría así, por lo que entendí. Sí, acta de directorio, registro y abogacía del tesoro. Yo pregunto, ¿será que el registro va a inscribir, va a aceptar una escritura pública que realmente no es una modificación de estatuto según lo que dice la ley o el decreto, pero que después tiene que ir a la abogacía del tesoro? ¿No se rompe un poco vamos a decir, el esquema? Mi pregunta es esa, no la sé, ¿verdad? O sea que en este momento puede suceder cualquier cosa, pero para mí tendría que ser acta de directorio, abogacía del tesoro y ahí inscribir en los registros. Así está. Porque yo escuché acá que se dijo otra vez la comunicación, pero eso ya es tarea de la empresa. El notario ya cumplió su función con la inscripción registrada. Yo entendí mal, entonces discúlpenme, no bueno, entonces previo dictamen, y cuando habla de la abogacía del tesoro se refiere a la comunicación de que esa escritura se ha escrito, entendería de esa manera. Entonces se le comunica a través de la abogacía que la escritura tuvo fuerza. Y después nada más, ¿qué más quiero que? Otra cosa, ¿a ustedes no les parece que cuando la Constitución, o no sé, ¿sí? Que la Constitución dice no habrá multas desmedidas ni desproporcionadas? Acá existen multas desmedidas y desproporcionadas, ¿es cierto? El afectado es el que tiene que interponer la inconstitucionalidad de la norma, o la ilegalidad sería en este caso. Pero es nada más que un pensamiento. Son demasiado altas las multas y yo las veo desproporcionadas. Es demasiado poca cosa que una acción sea al portador o nominativa, porque realmente las acciones al portador no existen más. ¿Acaso los socios, cuando van a una asamblea, no se identifican y no hay un libro de registro de acciones? O sea, técnicamente se sabe perfectamente y siempre se supo quiénes eran. O sea que desde mi punto de vista eso es exactamente, es darle gusto a alguien
que no tenga el tipo de notariado que nosotros tenemos o el tipo legislativo que nosotros tenemos. Y finalmente, un cuestionamiento, bueno, no quiero ser demasiado cansadora. Normalmente, yo por lo menos en mis escrituras de constitución de sociedades, les ponía, las acciones serán nominativas, al portador, sin que, como un artículo dentro del reglamento, sin que posteriores asambleas decidan o si que pueda cambiarse el paquete accionario, ¿verdad? O sea, que puedan ser nominativas y que esto no implica modificación de estatutos. O sea, eso podemos seguir poniendo de esa manera. O ya no podemos. Pero ya no podemos porque la ley nos obliga. Pero yo digo, ya no en el futuro. Pero lo que pusimos, quiero saber si para eso también regiría esta ley. Y va a regir. Un momentito, el doctor va a agregar algo. Acá la tirana de la novela me llamó la atención sobre un punto muy interesante. ¿Cómo el Ministerio de Hacienda sabe qué sociedad comunica y quién lo comunica? Porque el universo de sociedades por acciones constituidas en este país solamente está en el registro, debe ser integrar los registros públicos. Entonces, ahí es donde hay ese... Acá hay un punto que yo quiero señalar. Una vez me llamó mucho la atención. En un juicio en el cual yo tuve oportunidad de participar en una ocasión, y me salió bien, por suerte, inmueble en el Chaco y así que imagínense, donde ustedes quieran, pues siempre hay problemas en el Chaco. Bastante fantástica la historia de venta de varios inmuebles. Apareció una sociedad y esa sociedad era una sociedad extranjera y muchísimo yo traté de buscarle, tenía que tener algún tipo de domicilio o representación acá en el país, porque tenía un inmueble. Y terminé descubriendo que es una sociedad cuya única función es tener nomás el inmueble y no está inscrita en la sede. Eso significa que es una sociedad, pero no es un contribuyente. Es una sociedad extranjera, pero no es contribuyente. Desde ese punto de vista, hay mucha gente que tiene sociedades al solo efecto de testar inmuebles, por ejemplo, o extranjera, pero sociedades paraguayas. Acá está muy enfocado esto, como si fuese que la sociedad necesariamente tiene que hacer algún tipo de actividad y por lo tanto tiene que tener su luz. Por eso es que el universo de sociedades que Hacienda cree que existe es el universo de sociedades que solamente es contribuyente. Todas aquellas sociedades que no son contribuyentes, prácticamente Hacienda no tiene noticias de ellas. Hay sociedades muy antiguas. Perdón. Hacienda se entera que existen las sociedades en el momento de la constitución por dictamen previo y tienen también un registro informático de las sociedades. Mi pregunta va en este sentido. Vamos a suponer que tenemos inscritas en el registro de fiscalización de sociedades 15.000 sociedades, estoy inventando. Y Hacienda, ¿cómo hace el control de cuáles sociedades están calladitas? A esa vamos a preguntar. Y nos han modificado, ¿cómo va a sancionar llegado a los 24 meses? ¿Tiene un sistema de búsqueda? ¿Cuál va a ser el mecanismo? No dice la ley. Tampoco nos dice que van a hacer visitas domiciliarias en los lugares donde son las sedes. Hay muchos puntos que no se entienden. Ahora sí, en el momento que van a realizar una actividad o van a modificar los estatutos, ahí le van a caer encima si pasaron los 24 meses. O sea, es una ley, primero que no tiene sentido y segundo es incoherente. Bueno, el colegio dijo todo, hemos tenido varias audiencias privadas, públicas,
se ha filmado, nos felicitamos por la audiencia pública y este es el resultado. Nada, se perdió muchísimo tiempo, pagamos una hoja de diario, una solicitada, pero no se puede, como dijo la doctora Lucila, hay que convivir con el hijo Down. Y esa es nuestra realidad y tenemos que entender esas dos cosas. Por un lado, la comunicación previa a la asamblea va a seguir haciendo la parte contable de la sociedad. ¿Cómo? Bueno, los contadores van a seguir haciendo la comunicación previa y la post-escritura seguimos haciendo nosotros. En el momento que se estaba estudiando el decreto, ya vino acá el señor Benítez y estuvo explicando que para el escribano poco o nada cambió. Solamente que lo que era por alta de asamblea se modifica ahora por alta de directorio. El escribano Franco pidió la palabra. Un poco para complementar y pensando por lo que escuché. Acá vamos a hacer por un acta de directorio, vamos a modificar un estatuto. Es decir, hacer una modificación de estatuto tiene que haber una asamblea, sí o sí. ¿Verdad? Vamos a pasar por una ley. Pero no es que vamos a modificar solamente un artículo, yo creo que se van a modificar varios artículos. El segundo artículo que se va a modificar es el nombre de la sociedad, pues ya no va a ser una sociedad anónima. Entonces se va a hacer sociedad y ahí sí necesariamente vamos a tener que hacer una asamblea extraordinaria para modificación de la denominación. Entonces, no sé si estoy pensando en voz alta, pero no sé si tengo lo correcto. Y el día de mañana eso puede ser objetable, ¿verdad? Porque esta ley sale ahora, las acciones pasan a ser nominativas. No sabemos si va a escribir el registro esas personas que pueden tener acciones nominativas y hay personas que se pueden quedar con las acciones anónimas. Entonces en el registro va a haber unas acciones y en el set va a haber otras acciones. Entonces yo creo que lo más recomendable es hacerlo por acta de asamblea y entonces cumplir con los requisitos, por más que la ley te facilite, esta ley te facilite el hijo Down, como dijo la doctora Lucila, que tenemos que hacerlo un poquitito más inteligente para los padres o para los futuros herederos. Nada más. Víctor Jiménez pidió la palabra, después María Luisa González. Vamos a ordenar el debate, ¿sí? Estoy comprobando que todos sigamos en las mismas preocupaciones, en la línea que acaba de manifestar Petoti. Yo estaba queriendo compartir con ustedes que desde que salió esta ley primero, ahora el decreto reglamentario, yo ya estaba trabajando, aconsejando y a los clientes y trabajando ya sobre lo que sería eso. Y en estos días, en esta semana, nomás me sorprendió la revisión vía web acá de parte del colegio del decreto reglamentario, que estaba ya trabajando en una modificación de estatuto. Y quiero compartir acá con la mesa y con los colegas que yo en ningún momento aconsejé ni pensé hacer el canje vía acta de directorio. Estoy haciendo un borrador de una escritura en la que hago una asamblea extraordinaria y en esa asamblea extraordinaria, aparte de dar cumplimiento a la ley, que ya no hace falta porque por el imperio de la ley ya están cambiadas las acciones, no obstante eso, el objeto de los estatutos es adecuar a la ley, volver a nominativas al portador, hacer un aumento de capital y emisión de acciones. Y llamo a las dos asambleas. Quiero compartir con eso con la mesa. Si eso está mal, yo creo que está bien. Y el contador, yo voy a pasar por la abogacía con mi acta y con mi escritura protocolizando el acta. Y ahí ellos ya se van a enterar de que se va a hacer el canje. Ahí va a manifestarse que el canje se va a hacer vía acta de directorio y se va a comunicar a la sede. Y eso va a ser el contador cuando ya tenga todo la modificación de estatuto. La pregunta y lo que quería yo compartir con ustedes es que no estoy obrando mal, ¿verdad? Al contrario, voy al exceso.
en exceso de Sí. Vamos a contestar a Franco Tubino. Esta ley es incoherente desde el comienzo hasta el final. El nombre de la ley establece reglas de transparencia en el régimen de la sociedad por acciones, pero luego se olvidaron. Continuamente dice, las sociedades anónimas otra vez continúan. Así que si nos olvidamos no va a ser una tragedia, la misma ley confunde. Y en cuanto a lo que dice Víctor, hasta ahora casi todos seguimos haciendo, inclusive el fiscalizador nos dijo, casi todas las modificaciones que están llegando son por asamblea, y es muy sano. Bueno, ahora María Luisa González y después el doctor Emilio tiene alguna acotación. Buenas tardes, colega. En relación a la modificación del estatuto nada más, en estos días estuve hablando con el licenciado Roger en relación a este tema y él me ha mencionado de que hay varios colegas que están empezando a hacer las modificaciones por el tema del cambio de las acciones y que la mayoría de las empresas están presentando a través de acta del directorio. Nosotros la dictaminamos como corresponde, dice él. Bueno, llegan al registro público y en el registro público rechaza porque exige que se dé cumplimiento, que toda modificación en relación a un estatuto se tiene que dar por asamblea. Y eso es lo que quiero compartir por lo expresado por el licenciado Roger, que el registro público nos está inscribiendo, dijo él. Solamente acepta modificación si se realiza a través de la asamblea. Un momentito, vamos a concentrarnos, el doctor Ayala va a concentrar lo que dice María Luisa. Ahí nosotros nos encontramos con un problema de que es el registro el que nos está queriendo dar cumplimiento a lo que establece la ley. Yo recomiendo, voy a ser primero decir que recomiendo, para asumir la responsabilidad de mis dichos, que se proceda como siempre se procedió, que a través de asamblea, como está haciendo el escribano Jiménez, porque al final, cuando vaya esa entidad al banco, el banco realmente, ¿y dónde está la asamblea? Sí, así mismo. Entonces, porque ellos tienen otras disposiciones, les indican a ellos que tienen que pedir por asamblea. Entonces, la inconsistencia del sistema jurídico paraguayo, que por un lado le obliga a la entidad financiera a cumplir tal cosa y verlo en la asamblea como requisito de modificación, versus una ley aislada como la 5.895, hace que cada uno elija qué es lo que quiere cumplir, a sabiendas de que tomando una elección va a estar incumpliendo la otra. Pero la asamblea es mucho más rigurosa y mucho más, voy a decir, transparente y legítima, porque puede darse el caso que los miembros del directorio no estén conformados por accionistas. Entonces, un conjunto de personas que no tienen participación accionaria están prácticamente por su propia voluntad, amparándose en lo que dice la ley, que por aquel directorio están cambiando el tipo de acción, ¿verdad? En cambio, si se hace por asamblea, va a haber una correspondencia con la característica contractual que tiene la sociedad en nuestro sistema jurídico. Entonces, hay consenso en la asamblea y a partir de allí se procede como siempre se procedió antes. Nadie va a venir a decir, a mi criterio, es nulo esto porque ahora por acta de directores tiene que ser y no por la asamblea, si la asamblea contempla requisitos mucho más rigurosos que la reunión de un grupo de personas que pueden inclusive no ser socios. Aparte de modificar el artículo 5, 6, que suele ser del capital y de la denominación de las acciones, yo ya modificaba también la participación accionaria que suele estar en las disposiciones originales. Sí. Y ahí ya aparecía la lista de nuevas acciones y se cumplía con todo lo que
Por eso no hay obligación de la asamblea que en ese mismo día se sepa la institución. Bueno, eso, ahora hay alguien que pidió la palabra para ir cerrando. ¿Quién pidió la palabra? Ya, Lidia me señaló. Que se identifique, por favor, quién habla. Lidia González Peña. Tengo una situación. Las sociedades anónimas que cumplieron con el cambio de las acciones al portador nominativas, procedieron al canje, destruyeron estas acciones. Ya el año pasado, ¿qué pasa con eso? Tengo varias sociedades que entregaron, cancelaron, cumplieron con la ley que salió el año pasado y que ahora le voy a decir, imprimen a todo y digitalizar lo que está Ahí nos encontramos, es muy interesante lo que dice la escribana, porque nos encontramos con el siguiente punto. La ley salió ya el año pasado, octubre. El que mira la ley dice, artículo 3, hay 24 meses para cambiar, para canjear. Uno canjea y destruye, y el decreto sale el año siguiente, y había sido que no había que destruir. No, yo creo que tendría que comunicarse dicha situación a la abogacía del Tesoro, porque es antes del decreto justamente. El decreto regula puntos que la ley no contempló, inventa multas que la ley no contempló, así que nosotros somos esclavos de estas normas y tenemos que, además no nos tomó de sorpresa, porque siempre estuvimos en contra y siempre peleamos en diputados, senadores, ida y vuelta, pero nadie escuchó porque se habla de un compromiso internacional y que el último país y no sé qué, pero eso no es tan cierto y en esta noche no vamos a discutir. La ley está, el decreto está ahí, adelante. Quiero agregar algo con respecto al beneficiario final. Yo les dije lo que era el beneficiario final, pero el artículo 3, en el numeral 4, confunden los redactores del decreto la idea de beneficiario final, porque ellos encontraron en algún lado la expresión beneficiario final y entonces quisieron utilizar esa expresión, o bien el BRIC o GAPI o cualquier otra sigla internacional que dice que tienen que indicar beneficiario final, y para no quedar como ignorante y decir que no saben lo que es beneficiario final, entonces hicieron lo que el beneficiario final va a hacer. Pero en realidad la figura que acá aparece dice que posea como mínimo el 10% de participación accionaria. Ese se llama el que tiene el control, poder de control, que es diferente del beneficiario final. ¿Qué significa esto? Parece que el beneficiario final es el inciso C, pero resulta que el inciso C no se relaciona, del artículo 3, numeral 4, inciso C, parece que no se refiere a un accionista, sino que se refiere a alguien que se beneficia o disfruta de otra cosa. Y ustedes recordarán que yo les mencioné el caso de las fundaciones con fines privados. Ese es el caso del inciso C. Pero acá no se habla de fundaciones en esta sociedad, entonces se crea una confusión. El beneficiario final es lo que yo les dije que es. Sí, ya sé. No es para no de privado, es para su cultura general. La voy a atacar la privada de la Manuel. No vayan a preocuparse por esto. Esto ya es una conversación paralela nomás en nuestro tema. La sociedad controladora está regulada ya en el propio Código Civil, en la parte referente a aquello que dice que la sociedad no puede adquirir sus propias acciones. En ese capítulo hay un artículo que se refiere a lo que se llama la sociedad controladora. Y en la Ley de Mercado de Valores también aparece la noción de sociedad controladora. Y la Ley de Mercado de Valores
establece constitución de sociedades por acciones como la SAECA, donde todas siempre son nominativas. Allí aparece la noción de sociedad controladora como la sociedad que tiene el mayor porcentaje de capital. Y acá, a lo que allá en el código, en la ley de mercado de valores se le llama sociedad controladora, acá le llaman beneficiario final. Entonces hay que tener en cuenta esos. Claro, a ustedes ya no les interesa eso porque, o sea, no es de su incumbencia notarial. Me llama a la atención la privada de Manuela sobre eso. O sea, ya no preocupar. Un comentario nada más de la incoherencia de la ley aludiendo a la exposición de la profesora Lucina. Claro, así hubo se llama. Yo creo que esto da para mucho y por hoy pido un aplauso para el doctor Araya. Si hay un pedido masivo escrito, se podría repetir otro taller o lo que sea. Con el señor Benítez, quien no puede en estos días, pero puede otro día. Así que él nos va a contar lo que está sucediendo en la práctica. Él pidió disculpas por hoy, pero si hay pedido, entonces él estaría viniendo en la siguiente oportunidad.